Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Morante y el día de hoy vamos a ver la liquidación del IVA, que es decir, el impuesto al valor agregado. Antes de adentrarnos a cómo se realiza la liquidación del IVA, es importante recordar qué significa este impuesto. El IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios en Colombia. Es decir, que cada vez que tú compras algo, ya sea un producto o un servicio, debes pagar un porcentaje adicional que va a corresponder a este impuesto. ¿Qué genera el IVA? Entonces, el artículo 420 del Estatuto Tributario nos explica o nos determina los hechos generadores que tiene grabado este impuesto. Hay que tener en cuenta que existe una amplia gama de bienes y servicios que están grabados, pero existen excepciones y particularidades para cada caso. El primer punto que genera el IVA es la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. Segundo punto, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior no excluidos expresamente. Entonces, para efectos de esta presentación, adentrémonos en dos puntos importantes para poder identificar por qué decimos que existe una amplia gama de aplicación, pero que tienen excepciones y particularidades en cada caso. Entonces, el primero nos habla de la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles. Entonces, cuando hablamos de bienes corporales, estamos hablando de bienes que tienen una existencia física, muebles, electrodomésticos, vehículos, ropa. Cuando hablamos de bienes muebles, estamos hablando de aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, como sillas, computadores, mesas. Cuando hablamos de bienes inmuebles, ya estamos hablando de bienes raíces, que ya son casas, apartamentos, terrenos, edificios. ¿Qué particularidad tiene este primer punto o este primer hecho generador del IVA? Que cuando nosotros hacemos una venta de activos fijos, esto no genera IVA. Es decir, que yo debo facturar la venta como tal de mi activo, pero yo no puedo cobrar IVA sobre esto. Es importante resaltar que el activo fijo es el bien, el producto, la propiedad el producto o propiedad que está clasificado como activo fijo dentro de mi compañía, ya que este no figura realmente como un inventario, como mercancía o producto para la venta. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque un producto puede ser activo fijo para el comprador, pero activo movible para el vendedor. Un ejemplo de esto es cuando una persona compra un vehículo, que para ella, una empresa, pues sería un activo fijo, pero para quien lo está vendiendo es un activo movible, es un inventario, ya que su operación es a raíz de la venta de vehículos. Entonces, así vemos como el primer hecho generador, a pesar de que contiene una amplia gama de elementos que sí deben de generar IVA, pues tenemos unas excepciones que hay que revisar y pues tener en cuenta al momento de determinar si nuestra operación va a ser grabada con IVA o no. El otro punto que también genera IVA tiene que ver con la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos bienes que no tienen una existencia física, pero tienen un valor económico, como patentes, marcas, registros, derechos de autor, entre otros. En este caso, o en este punto particular, solamente se le aplica IVA cuando la venta o cesión de derechos tiene invenciones, diseños industriales, marcas comerciales, etc. Entonces, así vemos como cada hecho generador, a pesar de que tenga una aplicación en una amplia gama de operaciones, pues hay que revisar cada uno en particular para determinar si efectivamente se le debe aplicar IVA o no a dicha operación. Antes de adentrarnos a las tarifas, es importante resaltar las características de este impuesto. Entonces, la primera característica que tenemos es que este impuesto es indirecto. ¿Qué significa que sea indirecto? Que el IVA no se va a calcular sobre los ingresos como personas, sino sobre el valor del producto o del servicio que se compra. Es decir, el impuesto se va a esconder, por así decirlo, dentro del precio final que pagas. Un ejemplo es si compras una camisa que cuesta 50.000, pues parte de ese dinero corresponde al IVA. Tú no lo pagas directamente al Estado, sino que el vendedor lo recauda por ti y lo entregas a las autoridades tributarias. Es real. ¿Qué significa? El IVA se aplica sobre un hecho concreto, la venta de un bien o la prestación de un servicio. No importa quién sea la persona que compra o vende, ni su situación económica. Ejemplo de esto es
Tanto si eres una gran empresa como si eres una persona natural, si compras un carro, debes pagar el IVA correspondiente, que es instantáneo. El IVA se va a generar en el momento exacto en que se realiza la venta o se presta el servicio. No hay un periodo establecido, un periodo de tiempo para calcularlo o pagarlo. Ejemplo, cuando compras un café en una cafetería, el IVA se calcula y se incluye en el precio que pagas en ese mismo instante. Es proporcional. ¿Qué significa? Pues que la tasa del IVA es fija y se aplica sobre el valor total de las operaciones sin importar si es una compra grande o pequeña. Si tú compras algo que vale 50 millones de pesos a comparación de uno que cuesta 50.000 pesos, la tasa del IVA va a ser la misma para ambos casos, no va a haber una diferenciación, ya que para calcular el IVA solo se tiene en cuenta el valor de la operación, no se analizan aspectos personales de quien compra o vende, como sus ingresos, patrimonio y demás. Ejemplo de esto es, si dos personas compran el mismo celular, van a pagar el mismo IVA. No va a importar cuál es la situación económica de cada uno de ellos. El impuesto va a ser el mismo. Y por último, es general. El IVA se aplica a todas las transacciones comerciales, tanto de bienes como de servicios, a menos que estén específicamente exentas por la ley. Ejemplo de esto es cuando compras un carro, entonces la contratación de un servicio de Internet, la mayoría de las transacciones están sujetas al IVA, como lo expliqué en el tema de los hechos generadores del IVA. Es importante resaltar las excepciones que se tienen en cada una de las operaciones de esto. Ya pasando al tema de la tarifa, podemos revisar que en el artículo 468 del Estatuto Tributario se tienen establecidas tres tarifas, 19%, 5% y 0%. El 19% es la tarifa general del IVA que está rigiendo en este momento. Hay que tener en cuenta que esto puede ser modificado y en algún momento puede aumentar o disminuir. El 5% es la tarifa especial del IVA para los bienes y servicios de los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario. Y el 0% aplica para bienes y servicios exentos. Es importante también resaltar qué significan los bienes gravados, exentos y excluidos, ya que esto se tiene en cuenta para el tema de la liquidación del IVA. Debemos tener muy en cuenta qué tipo de tarifa nosotros aplicamos y qué tipo de ingresos vamos a tener. Entonces, los primeros son los gravados, es decir, que son aquellos que están sujetos a una tarifa específica del impuesto al valor agregado IVA. Tenemos los exentos, que están clasificados como bienes gravados, pero la diferenciación de estos con el primero es que su tarifa del IVA es del 0%. Y tenemos los excluidos, que son aquellos que por expresa disposición legal no causan el impuesto a las ventas. Entonces tenemos tres tipos de bienes para tener en cuenta para el tema de la liquidación del IVA. Adicional, ¿qué tenemos que tener también en cuenta? Nosotros podemos tener IVA generado e IVA descontable. El IVA generado es aquel que yo cobro a mis clientes, es decir, el que yo incluyo en mis facturas cuando realizo mi operación y es el que yo voy a recaudar y voy a pagarle al Estado, en este caso a la DIAN. El IVA descontable es el que yo le pago a mis proveedores o a terceros para una operación que yo esté realizando. Entonces, este IVA es el que yo me voy a poder descontar de mi declaración de IVA en relación al IVA generado que yo tengo. Entonces, por acá abajo tenemos una tablita en las cuales podemos ver las características de cómo opera este tipo de IVAs. Entonces, ¿quién lo cobra? El IVA generado, la empresa a sus clientes. El IVA descontable, la empresa a sus proveedores. ¿Quién lo paga? El IVA generado, el cliente. El IVA descontable, la empresa. Efecto en la declaración de impuestos. Pues el IVA generado me va a aumentar mi IVA a pagar, mientras que mi IVA descontable va a disminuir mi IVA a pagar. Para que tengan en cuenta, el artículo 437 del Estatuto Tributario nos indica y nos habla de los responsables del IVA, que es importante también revisarlo, pues para tener en cuenta si efectivamente se aplica o no se aplica. ¿Cuáles son los requisitos para determinar el IVA descontable? Entonces, el artículo 488 del Estatuto Tributario nos indica, solo otorga derecho a descuento el impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de bienes corporales, muebles y servicios y por las importaciones que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto de la renta, resulten computables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones grabadas con el impuesto sobre las ventas. Para hablarlo en otros términos, para que el IVA sea descontable, debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero, estar debidamente soportado con facturas. Hoy en día,
todas las transacciones deben ser realmente electrónicas. Entonces, pues yo para poder tomar este IVA como descontable, debo tener una factura electrónica en la cual registro en la DIAN y que me reporte el IVA que yo estoy pagando. Segundo, corresponder a bienes o servicios utilizados en la actividad económica de la empresa. Es decir, que tengan razón de causalidad con mi compañía o con el servicio que yo estoy realizando. Digamos que no es que yo adquiera una factura que tiene IVA, pero que estoy pagando, no sé, elementos de hogar cuando realmente eso no tiene nada que ver con mi compañía, ¿sí? Entonces deben tener razón de causalidad, o sea, deben ser facturas que realmente estén de acuerdo a la operación que yo esté realizando y que me estén ayudando a producir renta dentro de mi compañía. Y tres, estar dentro de los plazos establecidos por la ley. Es decir, pues que las facturas correspondan a los bimestres, a los meses en los cuales pues yo estoy registrando y en los cuales yo voy a tomar el descuento del mismo. No puedo, digamos, tener una factura, un ejemplo, de enero 2024 y tomármela en enero del 2026, ¿sí? Digamos que hay que tener muy en cuenta los tiempos establecidos para el tema de la deducibilidad de las facturas con IVA descontable que yo estoy tomando. Esto tiene que ver también con el tema de los IVA descontables, que es la oportunidad legal para imputar el IVA descontable. Por otro lado, es importante resaltar que el artículo 600 del Estatuto Tributario nos habla de los periodos gravables del IVA, que también es bueno revisarlo para poder identificar nosotros en qué periodo estamos obligados. Ya el artículo 496 del Estatuto Tributario nos habla de la oportunidad legal para imputar este IVA descontable. Entonces, cuando estamos hablando de unas declaraciones que yo debo presentar bimestralmente, yo esas facturas las puedo causar en su fecha correspondiente y me las puedo descontar en los periodos bimestrales, en los 3 periodos bimestrales inmediatamente siguientes. Cuando yo tengo que presentar la declaración de forma cuatrimestral, solamente lo puedo hacer en el periodo fiscal correspondiente en el periodo cuatrimestral inmediatamente siguiente. Entonces, cuando yo lo hago bimestral, yo lo puedo hacer en los 3 periodos bimestrales inmediatamente siguientes, es decir, que yo puedo causarla enero y febrero y descontármela hasta el tercer bimestre siguiente. Mientras que si yo soy cuatrimestral, solamente lo puedo tomar en el siguiente cuatrimestre que tengo. Y hay que tener muy en cuenta que el plazo que da la ley es para contabilizar el IVA, es decir, para yo reconocer en mi contabilidad este IVA descontable que voy a tomar en mi declaración de IVA. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque el plazo que nos están otorgando no es para descontarlo, no es que yo puedo contabilizar la factura en julio y digo la voy a descontar en diciembre porque en diciembre genero más IVA, entonces para que me sea beneficioso y pagar menos IVA. Esto no es permitido, solamente se permite el tema de la causación de la factura, más el tema del descuento como tal no tiene un plazo legal permitido. Bueno, ya después de haber hablado como de conceptos básicos o de haber entrado como en materia de qué estamos hablando del IVA, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la liquidación del IVA. Entonces, nosotros siempre vamos a tener unos ingresos que van a ser clasificados en gravados, no gravados, exentos o excluidos de acuerdo a la operación que nosotros estemos realizando. En este caso, para el ejercicio, solamente tenemos 2 tipos de ingresos, el ingreso grabado y el ingreso no grabado. Debemos tener en cuenta que nuestra base es nuestro ingreso grabado, nuestra tarifa es del 19%, entonces para saber cuánto IVA generado tengo es tomar mi base por el 19%. En este caso, tenemos un IVA generado de 124.438.000. Adicional, tengo en la parte de abajo todas las compras o toda la adquisición de bienes y servicios que he realizado en este periodo, digamos que estamos haciendo un periodo cuatrimestral, entonces estoy teniendo en cuenta todas las facturas que yo tengo en el cuatrimestre, podemos decir enero, febrero, marzo y abril, en los cuales yo voy a tomar cuál es la base
de ese gasto, de ese costo que yo tengo y cuál fue la tarifa del IVA que yo pagué por ello. Entonces, tenemos compras del 5%, compras del 19%, servicios del 19%. En este caso, yo puedo imputar totalmente mi IVA descontable, es decir, que yo lo que hago es tomar mi IVA generado menos mi IVA descontable. Tenemos otra casilla que es compras y servicios no grabados, que es importante también tenerla en cuenta, ya que al momento de diligenciar el formulario, pues esto también nos pide, nos pide esta información. Entonces, las bases que deben de tener, que se deben reportar, deben coincidir con los IVAs que nosotros estamos presentando de descontable. En este caso, yo pagué en este cuatrimestre 14.456.000 en IVA. Entonces, yo me voy a descontar en mi declaración de IVA 14.456.000. Tenemos otra casilla que es IVA retenido, ya que algunas empresas están obligadas a hacerme retención de IVA cuando se adquiere el bien o el servicio. Entonces, me han hecho retenciones por 4.912.000, que esto va a ser un descuento, una deducibilidad más en el IVA a pagar que estoy liquidando. Es decir, que mi saldo a pagar de IVA en este momento son 105.070.000 pesos. Entonces, realmente la liquidación del IVA se realiza IVA generado menos IVA descontable menos IVA retenidos, me da mi saldo a pagar o mi saldo a favor, ya que si yo adquirí más compras y servicios en el bimestre o en el cuatrimestre, pues puede ser que tenga más IVA descontable que más que IVA generado. Entonces, pues esto me va a generar un saldo a favor. Y en este caso nos está dando un saldo a pagar, ya que mi IVA generado es mucho mayor a lo que yo adquirí en este ejercicio. Aquí podemos observar en pantalla el formulario 300. Cuando nosotros hacemos la liquidación del IVA, automáticamente debemos ir a diligenciar una declaración. La declaración en este momento es el formulario 300. Podemos ver que la casilla 24 nos indica cuál es la periodicidad que nosotros tenemos que declarar. Aquí hay algo particular y es que tenemos la opción de periodicidad anual. ¿Por qué existe esta periodicidad anual? Porque hay empresas que en este momento están bajo el régimen simple de tributación. Ellas deben liquidar bimestralmente los anticipos del impuesto de régimen simple de tributación. Y en estos anticipos deben ir liquidando el IVA correspondiente al bimestre que están liquidando. Entonces, yo en mi anticipo voy a ir pagando el IVA que he generado y me voy descontando el IVA que he pagado en cada bimestre. Pero yo al final del año debo presentar una declaración consolidada anual de IVA para verificar que efectivamente pues presenté en todos mis anticipos mi IVA generado y mi IVA descontable. Por eso tenemos la periodicidad anual en el formulario, pero realmente las periodicidades que se usan regularmente de las compañías que no están bajo el régimen simple de tributación son la bimestral y la cuatrimestral. La primera imagen vemos el detalle de los ingresos, ya que el formulario nos pide que debemos reportar qué tipos de ingresos hemos tenido en el periodo. Entonces, aquí es importante resaltar que nosotros debemos tener una contabilidad realmente organizada para que al momento de hacer la liquidación del IVA y la elaboración del formulario, pues sea una tarea un poco fácil o ágil a cuando tenemos, pues digamos, como todo en una sola cuenta o cuando no tenemos como la segregación de los ingresos cuando yo manejo varios tipos de ingresos, porque pues aquí en el formulario ya él automáticamente me pide que yo desglose esa información y le coloque en cada casilla lo que corresponde. Las casillas más utilizadas son la casilla 27, que son operaciones grabadas al 5%, la 28, que es la de operaciones grabadas a la tarifa general, que en este caso es la del 19%, la de operaciones no grabadas, que es la casilla 40, y la de operaciones excluidas, la 39. Pero realmente debemos revisar nuestra actividad y mirar qué casilla realmente nos aplica a nosotros para la presentación de nuestro IVA y el reporte de nuestros ingresos. Tener en cuenta que las devoluciones no están discriminadas o no me piden discriminarlas en el formulario, están globales, casilla 42. Pero es importante que nuestra contabilidad sí esté, si yo tengo varios tipos de ingreso, sí debo de separarlas para poder tener identificado
y poder hacer una liquidación de IVA más ágil y más oportuna. Nuestro total de ingresos, que es la casilla 43, debe sumar la totalidad de los ingresos que yo tuve en mi bimestre o en mi cuatrimestre. Hay que tener en cuenta que aquí también van los ingresos no grabados, que pueden ser intereses financieros, ajustes al peso y demás. Es decir, que aquí en mi casilla 43 debe ir la totalidad de mis ingresos. Luego viene la otra parte, que es donde me piden las compras. Entonces, aquí lo que yo debo de informar son las bases de esos IVAs que yo pagué en el periodo que estoy declarando. Aplica lo mismo que en los ingresos, se debe separar. Mira que aquí ya nos están diciendo importaciones y nacionales, es decir, que si yo hago importaciones, es importante que esto también esté discriminado en la contabilidad para que pueda diligenciarse este formulario de la mejor manera posible. Tener en cuenta que las bases que yo estoy reportando aquí deberían coincidir con los IVAs que yo estoy declarando en mi declaración. Es decir, que si yo estoy diciendo que bienes grabados a la tarifa general, mi base son 100 millones, pues en la casilla del IVA descontable de bienes grabados a la tarifa general debería concordarme con esto. ¿En qué momento, o hago la aclaración de en qué momento no concordaría? En el momento en que nosotros apliquemos prorrateo. Si aplicamos prorrateo, pues realmente mi base va a ser una, pero mi IVA descontable va a ser otro. En estos casos sí no nos va a coincidir, pero si nosotros no tenemos la aplicación de este método en la liquidación del IVA, sí debería de coincidir la información. La casilla 54, que es la de bienes y servicios excluidos, exentos y no grabados, es importante diligenciarla. Es una casilla informativa, pero es importante diligenciarla porque también es una información que nos están requiriendo. Entonces, en esta casilla realmente van todas las compras y servicios que no tienen IVA. Entonces, también, de acuerdo a mi operación, yo revisar mi contabilidad e identificar cuál es la forma más ágil de hacer la segregación de las cuentas para así mismo poder informar cada una de las casillas. El ejemplo de una empresa que no genere IVA, un restaurante que realmente es responsable de impuesto al consumo, pero por alguna operación pequeña tiene que declarar IVA por alguna operación que sí está grabada con IVA. Entonces, generalmente estas empresas llevan su IVA automáticamente al gasto como IVA para descontarse en su declaración de renta como impuestos pagados, pero no como IVA descontable, ya que esto lo permite la norma. Pero como deben presentar declaraciones de IVA, lo que hacen es hacer una segregación en sus cuentas contables en donde tienen el gasto y en cada cuenta del gasto tienen una cuenta en donde van a discriminar ese IVA pagado. Adicional que esto también ayuda para el tema de la información exógena. Entonces es importante que revisemos cada caso en particular de cada una de las empresas y asimismo organizar mi contabilidad para que la tarea de esta liquidación, de diligenciamiento de este formulario, pues realmente sea muy práctico y pues muy organizado. Luego vemos que la casilla 58 a la 61 ya nos pide la liquidación privada, es decir, el impuesto generado que yo tuve en ese bimestre o cuatrimestre, es decir, el impuesto que yo recaudé de las ventas que realicé y que debo presentarle y pagarle a la DIAN. Tenemos dos casillas, la 65 y la 66. La 65 es en retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestra gratis o donaciones. Hay que tener en cuenta que la norma especifica que si yo hago retiro de inventario mío, que es para la venta, para consumo propio, yo no voy a tener un ingreso, pero sí debo declarar el IVA y pagar el IVA. Entonces, esta casilla se especifica para ello. Si en alguna compañía realizan este tipo de operaciones, también es importante que tengan una cuenta especificada para que puedan reconocer este IVA generado y que al momento de hacer la declaración pues lo tengan en cuenta. El IVA que yo pagué en compras, que me desconté en alguna declaración anterior y que digamos por alguna razón tuve una devolución en esa compra, yo debo volverlo a reportar en la casilla 66, pero ya como un impuesto generado, ya que realmente yo en una declaración me lo desconté y en este caso debo decirle a la DIAN que se lo estoy reintegrando. La casilla 68 a la 81 ya tiene que ver con los impuestos descontables. Entonces aquí se deben especificar
cada uno de los IVAs pagados en cada una de las casillas pues, específicas que están discriminadas en el formulario. Entonces, la casilla 69 pues, está hablando de las importaciones grabadas a la tarifa general, por eso es importante tener la segregación o la división de estas actividades, pues para que así mismo podamos diligenciar el formulario. La casilla 72 pues, es la más común que se diligencia, que es la de compra de bienes grabados a la tarifa general, y la casilla 74 por servicios grabados a la tarifa del 5%, o la 75 por servicios grabados a la tarifa general. Él aquí en la casilla 77 pues va a sumar todo el impuesto que yo he pagado o que me han facturado para ya poder sacar la casilla 82 y 83, es decir, la que me liquida si realmente tengo que hacer un pago de IVA o voy a tener un saldo a favor. Hay unas casillas que son relevantes, que son las casillas de control de saldos, que es de la 90 a la 93. Cuando nosotros tenemos un saldo a favor, es importante hacer el diligenciamiento de esta información, que es donde yo especifico si ese IVA a favor que tuve, voy a descontar en el siguiente bimestre o cuatrimestre, si voy a hacer devolución o compensación, sí, es informar realmente qué va a pasar con ese saldo a favor que obtuve en ese periodo. Entonces, es informativo, pero sí es importante que se haga el diligenciamiento de los mismos. Tenemos la casilla de anticipos IVA régimen simple de tributación, es lo que les comentaba, que porque tenemos una periodicidad anual. Entonces, como ellos presentan unos bimestres, presentan unas declaraciones bimestrales por 6 bimestres, entonces aquí lo que hace el formulario es tomar cada uno de esos bimestres, cuánto se canceló de IVA, cuánto tuvo a pagar o cuánto tuvo a favor para determinar si efectivamente quedó de bien o le quedaron de bien. Entonces, aquí ya él liquida y dice, esta es su declaración anual consolidada y pues le daría el resultado. Entonces, este es el formulario que se debe presentar y se debe diligenciar cuando nosotros hacemos liquidación de IVA. Bueno, para terminar, es importante resaltar, anteriormente había mencionado algo que tenía que ver con el prorrateo del IVA. Entonces, esto aplica para el IVA descontable. Entonces, ¿por qué se debe prorratear el IVA? Cuando los bienes y servicios que se otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones grabadas, exentas o excluidas del impuesto y no fuera posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente. La inexistencia de operaciones determinará la postergación del cómputo al periodo fiscal siguiente en el que se verifique alguna de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo distintos tipos de ingresos, en los cuales tengo grabados al 19%, al 5%, tengo exentos, tengo excluidos, yo debo de hacer un prorrateo en proporción a mis ingresos grabados, porque yo no puedo descontarme todo el IVA pagado, ya que, pues, digamos que si hago la proporción, podría ser que yo siempre esté generando un saldo a favor, pero porque realmente mi IVA generado, pues, es menor a lo que yo estoy pagando, porque mis ingresos mayores pueden ser de otro tipo. Entonces, explico un ejemplo, de pronto para que sea un poco más entendible. Entonces, imagina que tienes una empresa que se dedica a la venta de productos tecnológicos y además ofrece servicios de hosting en la nube. Para simplificar, supongamos que el 70% de tus ingresos provienen de la venta de productos, operación grabada con IVA, y el 30% restante de los servicios, operación exenta del IVA. Entonces, yo realmente, cuando yo pago IVAs, o sea, cuando hago pago de facturas que vienen con IVA descontable, hay facturas que yo no puedo determinar qué tipo de ingreso me está generando. Es decir, yo no puedo determinar si esa factura o ese gasto que estoy pagando me está contribuyendo a la renta del ingreso grabado o del ingreso exento. Ejemplo, el arrendamiento de la oficina. Yo pago un arrendamiento de la oficina, ese arrendamiento está grabado con IVA, pago un IVA descontable, pero yo no puedo decir que ese arrendamiento que estoy pagando efectivamente corresponde al 100% de mis operaciones grabadas, porque realmente en el ejercicio de la oficina, pues se generan ingresos grabados y ingresos exentos. Entonces, por esta razón es que yo debo realizar prorrateo del IVA. Entonces, continuando con el ejemplo, durante un mes has comprado los siguientes bienes y servicios. Arrendamiento, 10.000, incluyendo IVA. Productos de limpieza, 5.000, incluyendo IVA.
Servicios de contabilidad, 2.000, incluyendo IVA. El IVA total pagado es de 1.700. Entonces, aquí se puede determinar que efectivamente estos tres ítems no sabemos realmente a qué ingreso está contribuyendo. No sabemos si efectivamente contribuye al ingreso grabado o al ingreso exento. Por ende, debemos prorratearlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este prorrateo? El primer paso es calcular el porcentaje de operaciones grabadas, pues el ejercicio nos está diciendo que el 70% de mis ingresos corresponden a las operaciones grabadas. Y el segundo paso es aplicar el porcentaje de este al IVA total pagado. Es decir, yo pagué 1.700 en IVA que no puedo determinar o imputar a un ingreso como tal y lo multiplico por mi porcentaje de ingresos grabados, es decir, 1.700 por el 70%. Es decir, que yo solamente me voy a poder deducir en mi declaración de mi declaración de IVA 1.190 y 510 pesos no va a ser deducible, porque esto corresponde a las operaciones exentas. Entonces, este caso o este tipo de liquidación corresponde solamente a las empresas que tienen diferentes tipos de ingresos y en este caso, pues, operaciones exentas en las cuales no me permite determinar la imputación de esos IVA descontables que yo estoy teniendo en mi empresa. Es importante tener en cuenta que no todos mis IVA descontables deben ser prorrateados. Si yo realmente puedo identificar que ese IVA descontable me está imputando o me está generando ese IVA generado, yo puedo descontar o deducir el 100% del mismo. Ejemplo, en el caso de que yo compro equipos para la venta, yo sé que la compra de mi venta, la compra de mi equipo me genera IVA. Y obviamente yo debo pagarle a un proveedor pues para adquirir este equipo, para poder tenerlo como inventario y para poder hacer la venta del mismo. Entonces, esa compra que estoy realizando sí pertenece 100% a un IVA grabado, porque realmente estoy comprando el equipo y decimos lo estoy vendiendo y ese ingreso está el 100% con IVA generado y grabado. Entonces, hay que tener en cuenta esto para que de pronto no se realice prorrateo sobre todos los IVA descontables, porque pues, como se puede observar, al hacer esto, pues vamos a tener menor porcentaje o menor valor de deducibilidad de IVA descontables y pues esto nos va a generar un mayor valor a pagar de IVA.